Buenas noches, colegas. Soy la doctora especialista en odontología forense, Wendy Vélez Moromontes, y hoy día vamos a tratar el tema valoración del daño estomatológico en los jueves científicos. Para empezar con lo que es valoración, tenemos que tener presente algo bien claro, ¿no? Definir lo que es una lesión. Lesión, según la Real Academia Española, es el daño de detrimento corporal causado por una herida, un golpe o enfermedad. Es un delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien, ¿no? Eso lo dice la Real Academia Española. En el aspecto jurídico es toda alteración anatómica o funcional que una persona cause a otra mediante el empleo de una fuerza exterior. Y el Instituto de Medicina Legal, en la guía que se ha elaborado hasta el año pasado, nos indica que es la limitación o menoscabo de la función de un órgano o tejido a consecuencia de agentes externos o internos lesionantes en un determinado tiempo y espacio. Siempre cuando entendemos lo que es lesión, vamos a tener en cuenta qué es la salud, ¿no? Y la salud es el estado de bienestar integral y físico que tiene toda persona y está tutelado por el Estado, ¿no? Entonces, también vamos a entender qué es el daño, ¿no? El daño es el detrimento, menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. Siempre un daño tiene que producir la pérdida de algo que se tiene. ¿Y qué se tiene en este caso? Es la salud que la tenemos cada uno de nosotros. Y siempre va a estar vinculado a un suceso traumático. Entonces el daño corporal es el daño o pérdida o menoscabo que afecta a la integridad psicofísica de la persona, entendiendo que la persona no es solamente un ente físico, sino que es un ente psicofísico, ¿no? Que está integrado por alma, cuerpo y espíritu. Entonces también tenemos que saber qué es el perjuicio. El perjuicio es la ganancia que se deja de obtener por una causa cualquiera. Es uno de los efectos o consecuencias que el daño va a acarrear. Entonces, nosotros tenemos que valorar el daño ocasionado en la persona. Y en este caso, en nuestro ámbito estomatológico, es el daño o perjuicio ocasionado en las estructuras estomatognáticas o el sistema estomatognático, ¿no? También vamos a tener un daño moral, daño estético y daño extracorpóreo. Un daño moral relacionado, como les decía, con las manifestaciones psíquicas, ¿no?, de la persona, ¿no? Porque podemos ver que después de una agresión física, un asalto, un robo o una violencia familiar, la persona va a quedar anímicamente inestable, ¿no? Entonces también se valora la parte psíquica, por eso hay evaluaciones psicológicas. También vamos a valorar la parte estética y es la más frecuencia, son las más frecuentes, son las que originan cicatrices, asimetrías, cojeras, pérdidas totales o parciales de los sentidos, miembros u órganos. Y las extracorpóreas va a ser el sufrimiento de nuestros familiares, ¿no? Cuando nosotros somos asaltados, cuando nos agrede a alguien, las personas que van a sufrir siempre más cerca de nosotros van a ser nuestros familiares. Y esto también está considerado dentro de lo que es daño. Entonces nosotros, ante un caso de valoración, lo primero que el profesional ha de determinar es la relación de causalidad entre las lesiones observadas y las causas que se le van a atribuir, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar causa-efecto. Nosotros como profesionales, cirujanos dentistas, especialistas en el aparato estomatognático, vamos a valorar cuando una persona viene a nuestro consultorio si ese daño ocasionado ha sido realmente por lo que cuenta la persona, ¿no? Entonces, para entender un poco lo que es cómo clasifica las lesiones el Código Penal, tenemos una pequeña tabla con los tipos penales. En los tipos penales vamos a tener faltas y delitos, ¿no? Y en lesiones vamos a tener lesiones culposas, lesiones dolosas, ¿no?
Y el código nos habla del descanso médico o del descanso de los impedimentos de la persona para ir al trabajo por alguna lesión. Entonces, nosotros podemos ver que faltas van a ser hasta 15 días, cuando las lesiones son hasta 15 días y van a ser lesiones culposas. Cuando son dolosas, es con intención de hacer daño, hasta 10 días van a ser faltas. Los delitos está considerado más de 15 y menos de 30 días y va a ser culposo y es una lesión leve. Lesión grave va a ser más de 30 o más días de incapacidad. Cuando una lesión ya es grave, estamos hablando aquí de fracturas, digamos, mandibulares. Estamos hablando aquí cuando la lesión se pierde la función de un órgano tejido, ya es una lesión grave, ¿no? Y en el delito doloso, una lesión leve es más de 10 y menos de 30 días de incapacidad. Y una lesión grave es más de 30 días de incapacidad, ¿no? Nosotros en la institución donde trabajo, en medicina legal, hemos elaborado una tabla de valoración de lesiones. Y en la parte estomatognática lo que más vemos es traumatología dentaria, ¿no? Entonces se han clasificado las lesiones de acuerdo a lo que clasifica la OMS y de acuerdo a eso hemos hecho una tabla de valoración con sus respectivas incapacidades, ¿no? Nosotros como peritos tenemos que, luego de ver a un paciente, hacer un informe pericial. El informe pericial de lesiones es una certificación médica, la cual describe la magnitud del daño corporal teniéndose en cuenta la salud física, demostrando las consecuencias de un suceso traumático. Tiene que tener un sustento científico. Tenemos o trabajamos los odontólogos forenses con objetividad e imparcialidad. El informe pericial contiene la descripción detallada de las lesiones, una apreciación odontológica forense, los exámenes auxiliares que se necesitan para confirmar un diagnóstico que yo puedo ver en el momento de la evaluación y su correlación con el aspecto legal. Entonces, nuestro dictamen tiene que tener una anamnesis, tiene que tener el examen clínico detallado, digamos, un diagnóstico y al final las conclusiones en donde nosotros vamos a colocar las atenciones odontológicas y el descanso médico legal o la recuperación en días, ¿no?, de la lesión. Acá tenemos un fluxograma de atención en el servicio de estomatología forense del Instituto de Medicina Legal. O en la institución, cómo llegan las personas para ser evaluadas por lesiones. La persona o el paciente ingresa a la división clínico forense con una solicitud de la comisaría, fiscalía o juzgado y pasa a una unidad de mesa de partes de lesiones, le hacen la respectiva identificación, luego lo evalúa el médico legista y va a pasar con una solicitud de examen al servicio de estomatología forense. Y en el servicio de estomatología forense nosotros le vamos a observar y a poder describir sus lesiones. Lo primero que vamos a hacer cuando ingresa la persona es solicitarle sus documentos de identidad para poder establecer la solicitud que trae del médico legista o de la comisaría o de la fiscalía o del juzgado para la evaluación respectiva. Primero vamos a evaluar vamos a hacer un examen, una pequeña entrevista en donde vamos a preguntarle a la persona quién lo agredió, en qué fecha lo agredió y con qué objeto fue agredido. Esto con razón de poder hacer la correlación de los hechos y poder ver con qué objeto, si realmente las lesiones que nosotros encontramos corresponden al objeto que la persona nos indica con la que ha sido agredido. Entonces tenemos luego que hacer un examen extraoral. Para eso nosotros los llevamos a un segundo ambiente en nuestro servicio, en donde vamos a contar con una unidad odontológica, un sillón odontológico en donde vamos a evaluar las lesiones encontradas. En el examen extraoral vamos a evaluar si las lesiones son recientes o antiguas, la naturaleza de la lesión, la ubicación anatómica de la lesión, que es importante, las dimensiones de la lesión, si son
heridas cortantes, vamos a ver las formas, dirección, sentido, la coloración, de repente las lesiones, nos puede dar la indicación de cuántos días ha habido, de cuántos días transcurrieron después que me indica la persona que ha sido agredida, los bordes de las heridas. Luego vamos a hacer nuestro examen clínico intraoral, que es, digamos, parte importante de nuestra evaluación, que tiene que ser muy minucioso. Nosotros primero revisamos el maxilar superior, luego vamos a la mandíbula, siempre de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces revisamos todo lo que son tejidos blandos, mucosas labiales, gingivales, mucosas de carrillo, paladar, blando y duro. Y luego evaluamos las piezas dentarias afectadas. En la mandíbula vamos a evaluar, aparte de las mucosas gingivales y de carrillos, el piso de boca, la lengua, el istmo de las fauces, porque todo eso nos corresponde a evaluar al odontólogo. Y luego las piezas dentarias que nos refieren que se han sido afectadas. Luego de eso nosotros le vamos, de acuerdo a las lesiones que vamos a encontrar, le vamos a solicitar las radiografías respectivas para poder confirmar nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Le solicitamos un examen auxiliar, van a ser radiografías periapicales, panorámicas, pueden ser radiografías oclusales, pueden ser tomografías, también cortes tomográficos, de acuerdo a las piezas que van a ser afectadas. Luego le damos un plazo para que nos traiga los exámenes auxiliares, reseccionamos los exámenes auxiliares. Luego que recibimos los documentos o la documentación solicitada, los informes, vamos a hacer un análisis respectivo. Vamos a confirmar siempre nuestro diagnóstico clínico y vamos a valorar la lesión, ¿no? Siempre considerando en las conclusiones las concausas. Y una cosa importante es que nosotros en medicina legal se evalúan, todos los casos son penales, entonces los aparatos protésicos no se van a valorar. En cambio, en la parte civil, que es para la indemnización del daño, ahí sí se valora el aparato protésico como si fueran los propios dientes, ¿no? Entonces, tenemos que, esta es la guía médico-legal que sacó el Ministerio Público o el Instituto de Medicina Legal el año pasado, y donde nos habla que la función pericial es autónoma. Tanto los médicos legistas y los odontólogos somos responsables del desarrollo, contenido y conclusiones de nuestros informes periciales, siendo el Instituto de Medicina Legal, a través de la Escuela del Ministerio Público, responsable del permanente proceso de capacitación de sus profesionales forenses. Esta es una pequeña estadística de atención en el servicio de estomatología forense del Instituto de Medicina Legal. En el 2009 fueron 292 casos de agresiones físicas. Estos están incluidos violencia familiar, maltrato infantil, violencia física en general, ¿no? El 2010 hubieron 338 casos de lesiones que pasaron por nuestro servicio. El 2011, 287. El 2012 fue el pico más alto, que alcanzamos 341 personas que fueron agredidas por diferentes tipos de violencia. Y el 2013, 241. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico, ¿no? Para más o menos indicarles cómo es que nosotros podemos hacer el examen, ¿no? Esta es una solicitud del médico legista de la División Médico Legal Santa Anita. Nos trae una solicitud para hacer evaluación de lesiones. Se trata de un peritado, decimos nosotros, de sexo masculino, de 20 años de edad. El motivo de la consulta: lesiones por agresión física, y fue agredido con golpe de puño. En la evaluación clínica vamos a encontrar una tumefacción del labio superior con predominio en el lado derecho, el examen intraoral, herida suturada y equimosis violácea perilesional de 2.5 centímetros por 2 centímetros en zona anterior derecha. Así es como llega el joven. Lo podemos ver que al haber recibido el impacto del puño, ¿no?, las piezas dentarias han sufrido un desplazamiento de su lugar hacia el paladar, ¿no? Y aquí nosotros vamos a usar la clasificación de traumatología dentaria, en donde podemos ver que
los dientes tienen una luxación lateral que luego vamos a tener que confirmar con nuestro diagnóstico radiográfico, ¿no? Y es evidente, podemos ver ahí el hundimiento de las tablas, las piezas estaban prácticamente colgadas con el coágulo de sangre. Vemos en una vista lateral, vamos a ver el gran desplazamiento que han sufrido las piezas dentarias hacia incisal y hacia el paladar, ¿no? Esta es la radiografía, vemos el desplazamiento de las piezas dentarias y la fractura del tabique interdental, ¿no? Aquí vemos en una toma oclusal también el gran desplazamiento de las piezas dentarias, prácticamente la pérdida del espacio periodontal no se observa. Las radiografías periapicales vemos también el gran desplazamiento que ha tenido, entonces este es el informe radiográfico y podemos pues concluir que se trata de una luxación lateral de las piezas 11 y 12, ¿no? Incisivo central y lateral superior derecho, y son lesiones ocasionadas por agente contuso, ¿no? También tenemos una subluxación de la pieza 2-1, y entonces esta persona habría requerido 5 atenciones odontológicas por 20 días de recuperación, salvo complicaciones. Siempre le colocamos salvo complicaciones porque es parte importante. Si es que se complica, entonces podemos ampliar nuestro informe, ¿no? En la segunda evaluación realizada después de 6 meses, podemos ver que nos llega un oficio de la Fiscalía en este caso. El primero fue de la comisaría, después de 6 meses nos llega de la Fiscalía y nos piden que determinemos si las lesiones sufridas han originado que hagan impropio para su función total o parcialmente a las piezas dentarias, ¿no? Volvemos a hacer un examen extraoral, intraoral. En tejidos extraorales y tejidos blandos ya no vamos a encontrar lesiones, pero sin embargo en las piezas dentarias vamos a encontrar en el incisivo central derecho, superior derecho, vamos a encontrar un leve dolor todavía a la palpación, extrusión de 1 milímetro, ¿no? Un diastema o una separación entre las piezas 11 y 21, y el resto de las piezas dentarias sin dolor ni movilidad, ¿no? Eso quiere decir que la pieza 1-2 ya se encontraba recuperada. Entonces, en nuestras conclusiones, como les dije al inicio, vamos a hacer un nexo de causalidad, ¿no? Entre las lesiones encontradas en el 19 de septiembre del 2011 y las secuelas consistentes en extrusión encontradas la evaluación en este momento, ¿no? Y podemos decir que si hay una pérdida de función de corte de dicha pieza, le hacemos al evaluado, le hacemos que haga los movimientos de lateralidad, hacemos que haga la función de corte para ver si funciona la pieza dentaria, y definitivamente tiene un dolor, no puede hacer el corte, entonces ha perdido una función esa pieza dentaria, ¿no? Entonces podemos ver que la extrusión de la pieza dentaria del incisivo central superior derecho produce alteración en la función de corte y contacto prematuro en movimientos de cierre y lateralidad, lo cual lo van a hacer impropio para su función. Siempre dándole la referencia que por sí solo esa extrusión no se va a recuperar, sino que tiene que ser por medios de un especialista, ¿no? Entonces, después de 1 año a 6 meses llega ya un documento del juzgado en donde nos van a solicitar que, digamos, que si tiene una incapacidad permanente o temporal o si está en la actualidad sin lesiones, ¿no? Entonces, vamos a evaluar al joven y podemos ver que las piezas dentarias han sido recuperadas casi en su totalidad. Le hicimos de nuevo, podemos ver también por el paladar, le hicimos los movimientos de derecha a izquierda, le hicimos que muerda un pedazo de algodón para ver si había algún problema en la masticación o en la fonación, también que hable, porque hay algunas palabras que se necesitan, o algunas consonantes que se necesitan el paladar y los incisivos para pronunciarse, ¿no? Entonces, en el momento del examen, entonces, la persona ya se encontraba sin lesiones traumáticas, sin signo de lesiones traumáticas recientes, ni secuelas que produzcan una alteración anatómica o funcional, ¿no? Eso es lo que concluimos. En el segundo caso, vamos a tener un menor
que refiere a agresión física también por un desconocido con un mango de cuchillo, ¿no? Nosotros les pedimos o les preguntamos con qué objeto para poder correlacionar las lesiones que podemos encontrar y de acuerdo a eso poder pedir los exámenes auxiliares que vamos a poder necesitar, ¿no? Clínicamente o extraoralmente vamos a ver solo dos lesiones claras, que son las escoriaciones que estamos viendo en la región malar y en la región mandibular inferior, y una leve tumefacción que tenía en la zona posterior de la oreja, en la zona retroauricular. ¿Mm? Luego, esta persona vino al servicio de odontología forense porque refirió que se le había fracturado la segunda molar, ¿no? Estamos viendo que es la 3-7 por vestibular había sido fracturada, ¿no? Su cara vestibular. Y esa fractura se produjo en el momento del golpe y el cierre brusco de la mandíbula causa un traumatismo indirecto, por lo cual produce las cúspides chocan las superiores con las inferiores y produce una fractura vestibular de la corona de la pieza dental. Pero nos llamó mucho la atención la equimosis que vemos en la zona posterior, en la zona detrás de de la segunda molar, y le solicitamos su radiografía panorámica, ¿no? Entonces vamos a encontrar un hallazgo radiográfico en este sentido y vamos a ver la fractura mandibular que encontramos, ¿no? En el ángulo mandibular pueden observar la fractura, es muy evidente, y también una fractura en la rama ascendente cerca al cóndilo, ¿no? Este es el otro lado, podemos ver que el otro lado se encuentra sin lesiones, está normal, y esta es la radiografía periapical, ¿no? Entonces, igual le solicitamos la radiografía periapical, pero si solamente hubiéramos solicitado una radiografía periapical, no hubiéramos podido encontrar la fractura que acabamos de ver, ¿no? Por eso la importancia de una evaluación clínica minuciosa en estos casos para poder encontrar aún más lesiones de las que clínicamente nosotros podemos ver, ¿no? Y en el último caso que les traigo, tenemos a un menor que refiere a agresión física por desconocido, con golpe de puño, ¿no? Siempre un agente contuso, el puño es un agente contuso, y podemos, en este caso, ¿no? Este es el menor, las radiografías de perfil, de frente tiene una ligera tumefacción en la región mandibular izquierda, perdón, sí, izquierda, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, que el joven presenta también una luxación lateral, ¿no?, extrusión de las piezas dentarias incisivos inferiores. Vemos también que hay la ausencia de un incisivo lateral, ¿no?, que ha sido, un incisivo central que ha sido avulsionado, y también hay una ausencia clínica. Podemos ver aquí, esta es la pérdida, la avulsión traumática, probablemente, todavía no podemos decir que es una avulsión traumática porque no sabemos si está dentro de repente la raíz, ¿no? Por eso es que vamos a necesitar la radiografía. Podemos ver aquí unas pequeñas lesiones que son erosiones, unas equimosis, ¿no? Pero también podemos ver en esta zona que le falta el canino, ¿no?, que no ha erupcionado o le han extraído. Entonces, clínicamente no podemos saber, pero acá hay un canino, ¿no? Entonces, este es el incisivo lateral, este es el incisivo central, que son los dañados, y aquí le falta otro central, porque este es el lateral, ¿no? Entonces, esta es la vista lateral y podemos ver el desplazamiento de las piezas dentarias hacia lingual, ¿no? Y acá están sus equimosis, el coágulo de sangre, ¿no? Todo eso tenemos que colocarlo en nuestro dictamen pericial, ¿no? Todo lo que encontremos, todos los hallazgos que podamos encontrar, los vamos a ubicar o colocar en nuestro dictamen pericial, ¿no? Podemos saber, entonces, aquí en la radiografía vemos el canino. Este es un hallazgo radiográfico, ¿no? Este es el canino que no erupcionó en esta zona, ¿no? Entonces, y vemos también el espacio del alveolo del diente avulsionado, ¿no?, en una radiografía
este es el informe radiográfico en donde nos dicen que hay una fractura dento alveolar y luxación de las piezas 3.2 y 3.1 y la retención dentaria de la pieza 4.2. Esta es la radiografía oclusal que le toman a las piezas y podemos ver claramente, ¿no?, el espacio, ¿no?, el espacio dejado por el diente perdido, evolucionado, pero también podemos ver claramente el desplazamiento de la pieza dentaria hacia fuera de su alveolo, ¿no? Y la fractura podemos ver aquí claramente del segmento interproximal, ¿no?, o del proceso interproximal, del tabique interproximal, podemos ver aquí, ¿no? Y aquí está el gran desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es por ahora todo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otro momento.